Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, una vez más, nuestros corazones rebosan de gratitud por el don precioso de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir esa palabra con reverencia, tu Espíritu Santo se acerque a nosotros y nos enseñe, pues queremos aprender cuál es tu voluntad para nosotros. Nos encomendamos pues en tus manos, agradeciéndote por tu compañía, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a cada uno de los que están reunidos aquí hoy para este tema, al igual que a todas las personas que están viendo este programa vía satélite por televisión. Estamos muy contentos que han sintonizado el programa que vamos a estudiar el día de hoy. Nuestro tema de hoy se titula Dos errores monumentales y mortíferos. Vamos a hablar de dos errores que han cautivado casi a todo el mundo. Hay muy pocos que no han aceptado estos errores. Es más, estos dos errores son gemelos. Es decir, si la gente cree uno de los errores, automáticamente va a creer también el otro. Están interconectados, en otras palabras. No puede una persona creer uno de los errores sin creer al mismo tiempo el otro error, porque los dos están estrechamente relacionados uno con el otro. Ahora vamos a llevar en nuestro tema de hoy un orden muy lógico. Así que espero que no se distraigan, ya sea que estén aquí o que estén viendo vía satélite por televisión. Manténganse bien concentrados para que puedan seguir el orden lógico que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. El primer punto que quiero recalcar y subrayar es que si no hay ley, no puede haber pecado. Porque hoy en día muchas personas están diciendo que la ley fue clavada en la cruz, que los cristianos no tienen que guardar la ley, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y que por lo tanto la ley no tiene mucha importancia para el cristiano. Lo importante es el Espíritu Santo y la gracia. Pero quiero mostrarles al comenzar nuestro tema que si no hay ley, no puede haber pecado. Vamos a leer algunos versículos en el Nuevo Testamento y luego vamos a ir a Génesis. Estamos empezando ahora fuera de Génesis, pero más adelante vamos a ir al primer libro de la Biblia. Note lo que dice Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20. Nuestro primer punto es que si no hay ley, no puede haber pecado. Romanos 3 y el versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Es decir, conocemos el pecado ¿por la qué? Por la ley. Ahora vamos a notar también Romanos el capítulo 4 y el versículo 15. Romanos el capítulo 4 y el versículo 15. La misma idea, que si no tenemos ley, no puede haber conciencia de pecado. Dice en Romanos 4 y el versículo 15, pues la ley produce ira. Y algunos dicen, como la ley produce ira, la ley es mala. Porque solo una cosa mala puede producir ira. Pero necesitamos entender que la ley es santa, justa y buena, según dice el apóstol San Pablo en Romanos 7 y el versículo 12. Nosotros somos los malos. La ley produce ira porque nosotros somos pecadores. Porque la ley es buena y nosotros somos malos. Sigue diciendo, pues la ley produce ira. Ahora escuchen bien. Pero donde no hay ley, tampoco hay, ¿qué cosa? Tampoco hay transgresión. Es decir, si no hay ley, usted no puede desobedecer una ley que no existe. Usted no puede transgredir la ley si no hay ley.
Notemos un texto más, uno o dos más, Romanos 7 y el versículo 7. Romanos el capítulo 7 y el versículo 7. Aquí el apóstol Pablo nos dice esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué me dirían ustedes? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, yo no sabría que la codicia es mala, al menos que haya un mandamiento que diga, no codiciarás. Es decir, hay un mandamiento que dice, no codicies, así que cuando yo codicio, yo sé que eso está mal, porque la ley lo dice. Donde no hay ley, no puede haber ¿qué? No puede haber pecado. Porque el pecado, la ley nos muestra el pecado. Ahora, noten nuestro último texto en esta primera parte de nuestro tema. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Es un texto que hemos leído antes, pero ahora vamos a leerlo en este nuevo contexto. Dice allí, todo aquel que comete pecado, infringe o transgrede o desobedece, infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? El pecado es infracción de la ley. Yo pregunto, ¿puedo yo saber que mi cara está sucia si no me miro en un espejo? Claro que no. La ley es el espejo. Y cuando yo me miro en el espejo, yo veo mi ¿qué? Mi pecado. Para usar otra ilustración, si yo voy a donde un médico, un oncólogo, y él me hace exámenes y determina que tengo cáncer, que Dios no lo quiera, pero determina que yo tengo cáncer, el médico me está mostrando que yo tengo cáncer. La ley es como ese médico. La ley me muestra que yo tengo cáncer y que necesito un remedio. Es decir, si no hubiese ley, no habría pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, entonces si no hay pecado, tampoco puede haber muerte. Note lo que dice en Romanos 5 y el versículo 12. Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. El apóstol Pablo nos dice algo muy importante aquí en este versículo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que produce el pecado? El pecado produce muerte. Noten también, ya que estamos en Romanos, Romanos 6 y el versículo 23. Romanos 6 y el versículo 23. Aquí dice el apóstol Pablo claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Es decir, cuando yo desobedezco la ley, eso es pecado. Y cuando yo peco, ¿qué va a suceder? Muero, según la Escritura. Ahora noten también un texto más para este segundo punto, Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Nos dice aquí el hermano de nuestro Señor lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es decir, el pecado lleva a la muerte. Por lo tanto, si no hay ley, no puede haber pecado.
Y si no hay pecado, no puede haber ¿qué? No puede haber muerte. Pero ahora vamos a nuestro tercer punto en el orden lógico que llevamos. Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, y si no hay pecado y por lo tanto no hay muerte, eso tendría que significar que yo soy ¿qué cosa? Inmortal. ¿Me están entendiendo el punto? Si no hay ley y no hay pecado, y no hay pecado y no hay tal cosa como la muerte, entonces yo tendría que ser ¿qué cosa? Yo tendría que ser inmortal. Quiero que quede claro este punto, que es crucial. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, entonces yo soy inmortal. Ahora vamos a nuestro cuarto punto. ¿Quién, según la Biblia, es el único que es inmortal? Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir quién es el único que tiene inmortalidad. Dice allí, y vamos a leer empezando el versículo 14 para el contexto, versículo 14 primero, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? El único que tiene inmortalidad es Dios. Vamos también a Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, ahora escuchen bien, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Quién es el único que posee inmortalidad? Solamente Dios posee inmortalidad. Nosotros no tenemos inmortalidad. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la inmortalidad. Si hay que buscarla, no la tenemos. Noten Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7, para que quede claro este punto. Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice aquí el apóstol San Pablo, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, ahora escuchen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo pregunto, ¿nosotros tenemos que buscar inmortalidad? Claro que sí. La Biblia dice que debemos buscarla. Si debemos buscarla, entonces no la tenemos como nuestra propiedad. ¿Está claro ese punto? Ahora repasemos lo que hemos estudiado hasta ahora. Punto número 1. Si no hay ley, no hay ¿qué? No hay pecado. Punto número 2. Si no hay pecado, no hay muerte. Punto número 3. Si no hay muerte, yo tendría que ser inmortal. Punto número 4. Solamente Dios es ¿qué? Inmortal. Ahora, hemos llegado a un punto muy crucial en nuestro estudio. Le voy a hacer en un momento una pregunta y tienen que tener una mente bien perspicaz para captar el punto que quiero recalcar. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, yo tengo que ser inmortal. Pero solo Dios es inmortal. Lo cual significa
que entonces si Dios es el único que tiene inmortalidad y yo soy inmortal porque no hay ley y no hay pecado, yo tengo que ser ¿qué? Yo tengo que ser, lo captaron, yo tengo que ser Dios. ¿Me están entendiendo? Repito de nuevo, si no hay ley no hay pecado, si no hay pecado no hay muerte, si no hay muerte yo soy inmortal, pero como solo Dios es inmortal, yo tendría para ser inmortal que ser ¿qué? Tendría que ser Dios. Ahora, ¿cuáles son los dos grandes errores que cree casi todo el mundo? En primer lugar, la idea de que la ley ya no existe para el cristiano o no se aplica al cristiano. El segundo error es la idea de que el hombre por naturaleza es ¿qué? Inmortal. Es decir, que el hombre tiene inmortalidad propia, que cuando el hombre muere hay algo que tiene por dentro que sale del cuerpo y sigue viviendo porque es inmortal. Los dos errores son un ataque contra la ley de Dios, diciendo que el cristiano no necesita la ley, y el otro error es la idea de que el hombre es por naturaleza, ¿qué cosa? Inmortal. Casi todo el mundo cristiano cree en alguna forma o en otra estos dos errores. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se originaron estas dos ideas de que no existe la ley para el cristiano, porque estamos bajo la gracia, que la ley fue clavada en la cruz, y la idea de que el hombre es inmortal? ¿A dónde se originó esa idea? Pues yo quiero decirles que se originó en el libro de Génesis. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1 y me voy a enfocar especialmente en los versículos 4 y 5. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol, porque si comemos de ese árbol, vamos a ¿qué? A morir. Si iban a morir, significa que el hombre no tenía, ¿qué cosa? Inmortalidad inherente y propia, porque inmortalidad significa que no se puede ¿qué? Que no se puede morir, pero el hombre podía morir, según dice en Génesis 3 y el versículo 4. Espero que los que están viendo por televisión estén escuchando con cuidado lo que estamos hablando, porque es muy importante, al igual que los que están aquí. Noten el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le está diciendo, tú no eres ¿qué? Tú no eres mortal. Tú puedes desobedecer el mandato de Dios y seguir ¿qué? Seguir viviendo para siempre, porque tú eres ¿qué cosa? Inmortal. Ese es el primer error. Ahora noten el segundo en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, no vas a morir, no eres mortal, no eres mortal, sino inmortal, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y ahora escuchen bien, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿quién es el único en este universo que puede definir qué es bueno y qué es malo? Dios. ¿Dónde se origina la definición del bien y del mal? ¿Se origina con quién? Con Dios. ¿Y a dónde se encuentra la revelación especialmente de lo que es bueno y lo que es malo? ¿A dónde se encuentra? Díganme ustedes. En la ley de Dios, los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿adulterio es malo? Sí. ¿Robar es malo? Sí. ¿Matar es malo? Sí.
¿Adorar a otros dioses es malo? ¿Idolatría está mal? ¿Codiciar está mal? Claro que sí. Es decir, la definición de lo bueno y lo malo está en la ley de Dios. ¿Y quién dio esa ley? Bueno, si es la ley de Dios, ¿la dio quién? Dios. Dios define lo que es bueno y lo que es ¿qué? Y lo que es malo, en su santa ley. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Satanás a Eva? Le está diciendo, mira, tú no tienes que depender de Dios para que Él te diga qué es bueno y qué es malo. Porque si tú eres inmortal, porque tú no vas a morir, si tú eres inmortal, entonces tú eres ¿qué? Tú eres Dios. Y si tú eres Dios, tú no necesitas que Dios te diga qué es bueno y qué es malo, sino tú misma, siendo Dios, vas a saber qué es bueno y qué es malo. Tú serás tu propia fuente de ética. Tú serás tu propia fuente de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y no tienes que depender de que Dios te diga que esta ley es buena y que eso es malo. Si tú eres Dios y tú eres inmortal, tú vas a saber lo que es bueno y malo sin que Dios te lo defina en su santa ley. Es decir, tenemos aquí en Génesis los primeros dos errores de la historia que se han proliferado en el mundo hoy. Y es la idea de que no necesitamos la ley para definirnos el bien y el mal. Y que el hombre por naturaleza es ¿qué cosa? El hombre por naturaleza es inmortal. Y si no creen que el mundo cree eso, hay toda clase de apariciones de tales llamados ángeles a la gente. Dice que son difuntos, que vuelven a hablar con los vivos. Los ángeles no son seres humanos, los ángeles existieron antes que existiera un ser humano, mis queridos amigos. Dice en Job 38:7 que cuando Dios hizo este mundo, las estrellas del cielo cantaron, y las estrellas representan ángeles, ya estaban aquí. Es decir, los ángeles no son espíritus desencarnados que vuelven a hablar con los vivos. ¿Y qué diríamos de las apariciones de la Virgen María, tales llamadas? ¿Y qué diríamos de aquellas personas que tratan de comunicarse con los muertos a través de un individuo, de un medium? O de un canalizador, como les dicen hoy en día. ¿Qué diríamos de todas las películas que está produciendo Hollywood? Con lo sobrenatural, con la idea de que los muertos no están muertos. ¿Qué diríamos en los púlpitos de las iglesias cristianas, a donde se está diciendo que cuando tú te mueres, te vas directo al cielo? Si fuiste bueno o si fuiste malo, se va tu alma al infierno. Mi pregunta es, si cuando yo me muero, me voy al cielo, entonces ¿a qué viene a buscarme Jesús cuando venga? Si ya me fui. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El mundo cristiano ha asimilado estos dos errores. Un ataque contra la ley y un ataque contra Dios como nuestra única fuente de vida. Ahora volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 2, 16 y 17. Génesis 2 y el versículo 16 y 17. Hemos leído esto muchas veces, pero hay que leerlo cada vez más, porque es básico para todo lo que enseña la Escritura. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Yo pregunto, ¿quién fue el que definió lo que es bueno y lo que es malo en el huerto del Edén? Fue Dios. Y según hemos estudiado, en ese solo mandato se encontraban todos los ¿qué? Todos los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado eso, no voy a volver otra vez a ese punto. Todos los 10 mandamientos estaban ahí. Dios le dice a Adán y Eva, mire, yo les doy esta ley a ustedes. Ustedes obedecen la ley, van a vivir. Pero si ustedes desobedecen mi ley, eso va a ser ¿qué cosa? Eso se llama pecado. Si ustedes transgreden mi ley, desobedecen mi ley, eso es lo que se llama ¿qué? Pecado. Nota lo que dice Romanos 5 y el versículo 12. Yo pregunto, ¿Adán pecó cuando quebrantó la ley de Dios? Claro que sí. Dice en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, Romanos 5 y el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo pregunto, ¿Adán pecó? Dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Yo pregunto algo, ¿qué es el pecado según hemos estudiado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo puede haber Adán desobedecido la ley si no había ley? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley existía. En ese mandamiento se encontraba toda la ley de Dios. Y Dios le dice a Adán, mira, si tú quebrantas mi ley, eso va a ser pecado. Y si tú pecas, ¿qué va a venir? Oh, si tú pecas, va a venir como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. Dios le dijo a Adán después que pecó, polvo eres y al polvo serás ¿qué? Polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Están viendo los puntos? La ley. Si quebrantas mi ley, ¿eso es qué? Pecado. Si cometes pecado, va a venir ¿qué cosa? Muerte. Estamos llevando el mismo orden que, el mismo orden lógico con que empezamos este tema. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios los lanzó fuera del huerto. Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 23. Génesis 3 y el versículo 23. Dios los lanza fuera. Dice allí en el versículo 23, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué pasó cuando Adán transgredió la ley de Dios y se hizo reo de muerte porque pecó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo sacó del huerto por haber desobedecido ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué lo sacó del huerto? Noten Génesis 3 y el versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, alguno dirá, ve, ellos ahora sabían el bien y el mal, como Dios. Lo que pasa es que Satanás estaba exagerando en qué sentido iban a ser Dios. En un sentido, Adán y Eva ahora eran como Dios, en el sentido de que Dios ya conocía el mal, porque Satanás había pecado en el cielo. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal. Pero como resultado de comer del árbol, ellos ahora, como Dios había conocido el bien y el mal, ahora ellos conocen el bien y el mal. Pero no era el sentido en que Satanás dice que ustedes ahora van a poder distinguir el bien y el mal sin la ayuda de Dios. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora escuchen esto. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué sacó Dios a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Para que no qué? Para que no comieran del árbol de la vida y qué? Y viviesen para siempre. Fíjense lo que hemos visto. Dios dio una ley. Quebrantaron la ley. Eso fue pecado. Al cometer pecado, Dios dice, ¿ustedes van a qué? A morir. Dios los saca ¿de dónde? Del huerto del Edén, para que no puedan ¿qué? Comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Ahora escuchen bien, si ya el hombre tenía inmortalidad, ¿de qué le hubiera valido a Dios echarlo del huerto? Si ya era inmortal, de nada le valía a Dios que lo echara del huerto, porque aunque lo echara, ya el hombre iba a seguir viviendo igual. El hecho de que Dios lo echó del huerto para que no comiera y viviera para siempre, demuestra que el hombre en sí mismo no iba a vivir para siempre. Ahora quiero que noten que cuando Dios lo echa del huerto, Dios coloca ángeles en la entrada del huerto. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Dice aquí, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? Querubines, son ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué colocó Dios a la entrada del huerto para que no pudieran volver a entrar y comer y vivir para siempre? Colocó
ángeles a la entrada. Y quiero que noten lo que vino como resultado. Dos cosas, y solamente voy a mencionar estos versículos. En Génesis 3:17 dice que entró a la tierra la maldición. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo que no comieses, maldita será la tierra por causa de ti. Es decir, entró a la tierra, ¿qué cosa? La maldición. Y saben que en Génesis 3 y 4 se usa esa palabra maldición 3 veces. Se usa también para describir a Caín cuando mató a su hermano. Dice, maldito serás. Es decir, ahora como consecuencia del pecado entra la maldición. Y también, según Génesis 3:19, entra la muerte. Ahora repasemos todo este proceso. Dios tenía una ley. En ese mandamiento se encontraban todos los 10. Cuando Adán y Eva quebrantaron esa ley, pecaron. Cuando pecaron, Dios les dijo, van a morir. Dios los echó del huerto. A la entrada puso ángeles para que no pudieran comer del árbol de la vida. Y como resultado vino la maldición y también vino, ¿qué cosa? Vino la muerte. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis para ver cómo Dios va a deshacer lo que sucedió al comienzo. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y este versículo reza de una forma distinta dependiendo de la versión que ustedes estén leyendo. Yo estoy leyendo particularmente de la versión de 1960. Si leen la de 1977, la de 1909, Reina Valera, van a encontrar que la traducción es distinta. Yo creo que la traducción del 60 no es la más correcta y van a ver por qué razón. Dice en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Alguien tiene una Biblia que dice diferente que eso? Varios tienen una Biblia que dice bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan sus mandamientos. Ahora escuchen bien, los que guardan sus mandamientos, para tener derecho, ¿qué cosa? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ¿qué? En la ciudad. ¿Saben por qué yo creo que la traducción correcta es bienaventurados los que guardan los mandamientos? Porque esto deshace lo que pasó en Génesis. En Génesis, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Quebrantaron los mandamientos. Como resultado, ¿qué pasó? Pecaron. Cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Los echó ¿de dónde? Del huerto. Para que no pudieran, ¿qué? Comer del árbol de la vida. Aquí en Apocalipsis es lo opuesto. Dice que Dios va a tener un pueblo que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos. Y por lo tanto Dios los va a dejar, en vez de sacarlos, va a dejar que ¿qué? Que entren por las puertas para comer ¿de dónde? Para comer del árbol de la vida. ¿Y saben ustedes quién va a estar en las puertas para ver quién va a entrar y quién no va a entrar? Noten Apocalipsis 21 y el versículo 12. Apocalipsis 21 y el versículo 12 habla de las puertas de la ciudad. 21 y el versículo 12. Dice allí, hablando de la santa ciudad, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ¿qué? 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes están en las puertas? En las puertas están los ángeles chequeando ID, chequeando identificación, para ver si usted tiene derecho de entrar. Fíjense que aquí dice que Dios va a tener un pueblo que guarda los mandamientos. Dios va a permitir que entren por las puertas. Los ángeles van a permitir que entren. Y luego cuando entren, van a comer ¿de qué cosa? Van a comer del árbol de la vida. Es decir, se está reversando lo que pasó en Génesis. ¿Y saben qué no va a haber en la tierra nueva?
Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 3. Apocalipsis 22 y el versículo 3. Dice allí, y no habrá más que, más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Qué más no va a haber en la santa ciudad y en la tierra nueva? No va a haber, ¿qué cosa? Maldición. Y noten qué más no va a haber. Apocalipsis 21 y el versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué va a desaparecer? La maldición y ¿qué cosa? Y la muerte. ¿Están viendo ustedes que en Apocalipsis sucede lo contrario que en Génesis? En Génesis el hombre desobedece la ley. Eso es pecado. El pecado, Dios dice, te va a llevar a la muerte. Lo echan del huerto. Pone ángeles en las puertas para que no coma del árbol, y como resultado viene la maldición y la muerte. En Apocalipsis, Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos. Es decir, vence el pecado. Llegan a las puertas, los ángeles los dejan entrar por las puertas para comer del árbol de la vida, y vivirán en un mundo donde no hay más maldición ni tampoco hay muerte. Por esa razón yo creo que la mejor traducción es bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios. Dios tendrá al final de la historia un pueblo que guarda su santa ley. Note lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 15. 22 y el versículo 15. Aquí hay otra razón por la cual la mejor traducción es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. El contexto lo indica en el versículo 15. Dice allí, después de decir que Dios va a entrar, que dejar entrar los que guarden sus mandamientos, dice en el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Ahora se hace un contraste con los que están afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo pregunto, ¿son estas violaciones de los 10 mandamientos? Claro que sí. ¿Qué mandamiento viola los fornicarios? No cometerás adulterio, ¿verdad? Porque es un pecado sexual. Los homicidas, ¿cuál mandamiento? No matarás. Los idólatras, ¿cuál mandamiento? No te harás imagen, ni tendrás dioses ajenos delante de mí. El que ama y hace mentira, ¿qué? ¿No hablarás qué? Falso testimonio. Es decir, los que están afuera son caracterizados por el hecho de que hacen ¿qué? Quebrantan los mandamientos de Dios. Mientras que los que están adentro, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios. Se hace el contraste entre el versículo 14 y 15. Noten también Apocalipsis 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21 y el versículo 8 habla otra vez de los que están afuera. Y fíjense lo que dice el versículo 7 primero para que capten el contexto. Versículo 7 primero. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ¿qué? Vencer. Y los de afuera, ¿qué características tienen? Versículo 8. Pero los cobardes, es decir, no tienen fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios tendrá en la santa ciudad aquellos que hacen ¿qué cosa? Que guardan los mandamientos de Dios, mientras que afuera están los que pisotean los mandamientos de Dios. Ahora yo me pregunto, lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que se hable de la gente que guarda los mandamientos de Dios si los mandamientos fueron clavados en la cruz? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es ridículo pensar que la gracia ahora hace innecesaria la ley y crucifica la ley. Eso no me resuelve ningún problema. Es como, por ejemplo, si hay un policía que me pone una multa por comerme un semáforo,
yo digo, desháganse de ese policía, desháganse de la ley. ¿Qué clase de mundo sería este? Si nos deshacemos de la ley para salvar al criminal. Lo que hay que hacer no es deshacerse de la ley, sino cambiar el corazón del criminal. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No solo los que están aquí, sino los que están viendo también vía satélite. Ahora, quiero ir a Génesis 3:21 de nuevo. ¿Quién nos salvó de la muerte? Jesús. El mismo día que Adán y Eva pecaron, ¿qué hubo en el huerto del Edén? Esto lo hemos estudiado. ¿Un qué? Un sacrificio. O dos sacrificios, mejor. Y de los sacrificios Dios tomó túnicas ¿de qué? De pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Qué estaba avisando Dios? Estaba Dios diciendo que corderos iban a morir, ¿qué cosa? En lugar de morir ¿quién? En lugar de morir el hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a morir en lugar de ellos. Como dice en Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13, el Señor Jesucristo sufrió la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. O como dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hallados la justicia de Dios en él. Es decir, Jesús murió la muerte que yo debo morir para que yo pueda, ¿qué? Vivir. Pero ahora hay un punto muy importante y escuchen bien lo que voy a decir. Si el hombre es inmortal, ¿para qué tuvo que morir Jesús para darme lo que ya tengo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si yo soy inmortal, yo no necesito que Jesús haya muerto para darme la vida porque ya la tengo. Lo que hace la doctrina de la inmortalidad del alma es restarle la necesidad de la muerte de Jesús. Porque Jesús murió para que yo no muera. Pero si yo soy inmortal, igual no puedo morir. Así que no hubiera sido necesario que Jesús muriera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la idea de que si yo soy inmortal hace innecesaria la muerte de Jesús para salvarme a mí de la muerte. Es decir, le resta poder a Jesús. La Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les pregunto, ¿la Biblia es clara de que la muerte existe? ¿De que el hombre no es inmortal? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga de la transgresión de la ley es muerte. ¿Cómo puede decirse eso si el hombre es inmortal? No sería posible decir que la paga del hombre es muerte. La paga del pecado es muerte. Y muchos cristianos dicen, no, lo que está diciendo eso allí, la muerte en realidad es vida eterna en miseria. Pero la muerte es dejar de existir. Vamos a tener un tema completo sobre la muerte en esta serie. Vamos a encontrar que la muerte es inconsciencia total hasta el momento de la resurrección. Es decir, cuando el hombre muere, está muerto. Hasta que Cristo venga a resucitarlo en la resurrección de vida o en la resurrección de condenación, como dice la Sagrada Escritura. Es decir, en el tiempo interino, el hombre no tiene vida en sí mismo. Si la vida eterna es un don de Dios, yo no lo tengo. Tengo que recibirlo de manos de ¿quién? Tengo que recibirlo de manos de Jesús. Note lo que dice 1 de San Juan, el capítulo 5 y los versículos 11 y 12. 1 de San Juan, el capítulo 5 y los versículos 11 y 12. Muy interesante, esta declaración es categórica. Dice allí, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿dónde? Esta vida está en su Hijo. ¿A dónde está la vida eterna? ¿En nosotros? No, la vida eterna está en su Hijo. Y ahora escuchen esto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no
tiene la vida. ¿Puede ser más clara la Biblia que esto? Que el que tiene a Jesús tiene la vida porque Jesús es la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida porque Jesús es la vida. Es decir, yo no tengo inmortalidad y vida en mí mismo. ¿Saben ustedes que estos dos errores se van a proliferar, según la Biblia, muchísimo en el mundo al final de la historia? Tanto el espiritismo, y no estoy hablando de ese espiritismo craso a donde uno va a un salón oscuro y entonces tiene una bola de cristal o se agarran todas las manos para llamar a alguien de entre los muertos. Hoy en día el espiritismo es mucho más refinado, es mucho más sofisticado el espiritismo hoy. Lo único que tienen que hacer es mirar en la televisión a Walter y las estrellas. Ese es un espiritismo sofisticado. La astrología es espiritismo. La idea de que uno puede comunicarse con los muertos es espiritismo. La idea de que uno puede leer el destino en las estrellas es espiritismo. Es decir, el espiritismo es muy extenso. Es no solamente meterse en un salón oscuro para tratar de llamar a una persona que está muerta para que le revele a uno el pasado o el futuro. La Biblia también dice que en los últimos días, además de los espíritus de demonios haciendo señales para engañar a los moradores de la tierra y de todo el mundo, dice también la Biblia que en los últimos días los cristianos se van a lanzar en contra de la santa ley de Dios. Note lo que dice en San Mateo 24 y el versículo 12. San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 12. Es muy interesante este versículo y necesito explicarles el significado de una palabra muy importante aquí. Dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la ¿qué? La maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Hay gente que va a tener amor, pero por la maldad se van a ¿qué? Se van a enfriar. El amor se va a enfriar. Ahora, ¿qué significa esa palabra maldad? Escuchen bien. Es la mismita palabra que aparece en 1 de Juan 3:4, donde dice que el pecado es infracción de la ley. Ustedes no lo sabrían por la traducción. Porque dicen, bueno, aquí dice maldad y allá dice infracción de la ley. Pero si ustedes van al idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que esta palabra maldad es la mismita palabra que se traduce infracción de la ley. Es decir, aquí se podría traducir esto, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos el amor de muchos se enfriará. Leímos en nuestro último tema, San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21 al 23. Vamos allí nuevamente. San Mateo 7 y el versículo 21 al 23. Aparece esta mismita palabra, infracción de la ley, para que vean que aún cristianos en los últimos días van a infringir la ley de Dios. Porque van a creer que la ley de Dios ya no está vigente para el cristiano, que lo único que importa es la gracia o el Espíritu Santo. No me entiendan mal, yo creo en el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que Dios le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Yo creo en el amor, pero la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Hay que dar definiciones correctas a estas cosas. Noten San Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice Señor, Señor, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo pregunto, ¿esos milagros eran genuinos? No. ¿Ese echar fuera demonios era genuino? No. ¿Esas profecías eran genuinas? No. Porque fíjense lo que dice Jesús, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Ni cuando estaban haciendo los milagros, fíjense. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La misma palabra que se puede traducir
los que transgreden o desobedecen la ley de Dios. Yo pregunto, ¿va a haber mucha gente en los últimos días que van a hacer milagros y van a lanzar demonios y van a dar muchas profecías que Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes porque son transgresores de mi ley? Claro que sí. Y la Biblia dice que van a odiar, Satanás va a odiar a esta gente, porque dice en Apocalipsis 12:17 que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo es que Dios puede tener un pueblo que guarda los mandamientos si fueron clavados en la cruz? Es que no tiene sentido. Pero la gente, los cristianos, se comen el cuento. Los ministros se paran y predican estas cosas y todo el mundo dice aleluya y amén, sin pensar y sin estudiar la Biblia por ellos mismos. Por favor, escuchen los que están viendo vía satélite, por televisión. Ustedes también aquí. Estos son asuntos de vital importancia. Los dos ataques de Satanás al final de la historia va a ser contra la ley y contra la idea de que el hombre es mortal. Ahora yo quisiera tratar un último punto antes de terminar. Algunos dicen, pero pastor, la Biblia dice que somos salvos por la gracia a través de la fe. ¿No creemos eso? Claro que sí. Note lo que dice Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8 y 9. Efesios, el capítulo 2 y los versículos 8 y 9. No quiero que alguien me entienda mal y diga, el pastor Born no cree en la gracia. El pastor Born cree que la gente se salva guardando la ley. No, 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 no. La gente se salva por la gracia de Jesús y por amor a Jesús guarda la ley. Si no guarda la ley es porque no ha recibido la gracia de Jesús. Porque Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Mientras que Santiago dice, ¿no viste que Abraham y Rahab fueron justificados por obras? Y algunos dicen, hay contradicción en la Biblia, porque Pablo dice justificados por la fe sin obras, y Santiago dice que fue justificado Abraham por obras. Lo que pasa es que Pablo y Santiago están mirando dos diferentes problemas. Pablo está tratando con aquellas personas que dicen, yo soy salvo por fe y no importan mis obras. Mientras que Santiago está tratando con aquellas personas que dicen, yo soy salvo por fe, y tratan mal a la gente y dicen que de todas maneras son salvos. Es decir, el apóstol Pablo está tratando con la gente que profesa obrar mucho y ser salvos por fe, mientras que Santiago tiene que ver con aquellas personas que dicen que tienen fe y no obran nada. Ahora, noten Efesios 2 y el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia a través de la ¿qué? A través de la fe. Y alguno dice, ve, ahí está clarito, pastor, que las obras no importan, porque el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que la gente no lee el versículo 10. ¿Ve? Hay que leer el siguiente versículo. Cuando somos salvos por gracia a través de la fe, ¿qué va a pasar? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, hemos nacido de nuevo cuando somos salvos por gracia, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Espera Dios que produzcamos buenas obras? Sí, cuando hemos sido creados en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, vamos a andar en las obras que Dios creó para que andásemos en ellas. Permítame darles una ilustración para que podamos entender. Cuando ustedes arrancan su carro por la mañana, ¿cuáles ruedas se mueven primero, las de adelante o las de atrás? Siempre hay alguien que dice depende. Depende si son tracción delantera o tracción trasera. Pero yo digo que no. Porque si es tracción trasera, el momento que se mueven las ruedas de atrás, las ruedas de delante
simultáneamente se mueven también. Así es la fe. La fe es el poder propulsor. Y cuando hay fe, las obras siguen. Si no hay obras, es porque no hay ¿qué? No hay fe y no hemos sido salvos por la gracia. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Por eso el apóstol Pablo dice que somos salvos por la gracia a través de la fe, mientras que Santiago dice, pero aquellos que tienen fe, obran. Por eso el apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Y Santiago nos dice que los hacedores de la ley serán justificados. No hay contradicción. El hecho es que la fe genuina producirá, ¿qué cosa? Producirá obras. Así que mis queridos hermanos y amigos, dos errores monumentales y mortíferos al final de la historia. Primero, la idea de que el cristiano no tiene que guardar la ley porque está bajo la gracia, que la ley fue clavada en la cruz. Y la segunda idea, la idea de que el hombre por naturaleza es inmortal, tiene un alma inmortal, que ni siquiera Dios le puede quitar la vida. Dos errores que van a cautivar casi a todo el mundo. Que el Señor, por su gracia, nos libre de estos dos grandes errores.